Una vez más, amada congregación de la Iglesia de San Pablo, amigos que nos ven, nos escuchan a través de esta plataforma de Facebook, sean todos una vez más bienvenidos aquí a la Iglesia de San Pablo en la ciudad de Aurora, en el estado de Illinois. Qué placer de estar con ustedes una vez más. Y como siempre lo hacemos cada domingo, ¿qué le parece si toma su Biblia, esperando que tenga la palabra de Dios frente a usted, su libro, su Biblia, y tómela y diga esta frase con nosotros: esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella. A Dios sea la honra, a Dios sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Me da mucho gusto compartir con ustedes esta mañana este sermón que he titulado Cuando Dios se oculta. Cuando no vemos la mano de Dios por ningún lado, y está basado en la vida de esta mujer en el Antiguo Testamento llamada Esther. Y quizás muchos de ustedes conocen esta historia, han leído este libro, es bastante corto, 10 capítulos cortos, pero es fascinante. Como recordará, la semana pasada hablé de aquella mujer en Jericó llamada Rahab, y entonces quiero compartir ahora de esta persona y en varios domingos, porque considero que este es un libro bastante interesante para poder conocer el pensamiento de Dios en estos tiempos, o que Dios nos dice a través de su bendita palabra. Y déjenme dar un trasfondo histórico, y está basado en la primera lectura también que ya ustedes escucharon y participaron. ¿Sabe usted que este es el único libro en toda la Biblia donde no se menciona a Dios directamente? Sí, así es. Esto se debe a que Esther es un libro que Dios quería usar para mostrar como providencia su mano invisible, y que Dios trabaja detrás de las escenas para lograr sus propósitos en la historia de sus hijos. No se menciona a Dios en este libro, pero ahí estaba el Señor. Aunque Dios, hermanos, pareciera que está oculto, Él está trabajando todo el tiempo. Sabe que Jesús lo dijo en San Juan capítulo 5 y verso 17: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. El hecho de que no se mencione a Esther a Dios en el libro de Esther no quiere decir que Dios no estaba ahí. El Señor estaba ahí. La vida de esta mujer llamada Esther, judía, de una cultura y fe que promovían la pureza moral y el rechazo de todas las costumbres paganas de aquel entonces. Se enfrentó ella a un gran dilema personal cuando fue escogida por su belleza, dice la Biblia, para ser parte del rey de Persia, el rey Asuero. La nación judía ahora era esclava de los persas, y juntamente con ellos también Esther. Luego, más adelante, todo un drama, Esther llega a ser reina y enfrentaba ahora otro dilema que le debemos de poner atención para conocer cómo Dios trabaja detrás del escenario cuando usted ni yo lo podemos ver. Enfrentó el exterminio del pueblo judío del cual ella procedía. Era una decisión egoísta de un hombre llamado Amán, importante en el reino persa. Quería destruir a todos los judíos, exterminarlos completamente. Aunque Dios no aparecía en esta portada, pero sus huellas digitales están en cada página de esta historia, y esto lo convierte en un libro hermoso. Porque Dios no necesita que el mundo le grite. Él es proveedor, Él es soberano, y Él siempre estará presente para sus hijos. Porque Dios, como dice el Antiguo Testamento, lo conocemos como Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que siempre está ahí. Este fue el plan de Dios entonces, el plan de Dios para que el Salvador Jesucristo naciese en la tierra de David, que Dios había designado desde el pasado.
Jamás Dios iba a permitir que su pueblo fuese exterminado, pues entonces sus planes no se cumplirían y Dios protege sus propósitos. Bien dice Pablo en Gálatas. Pero cuando se cumplió el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley. Por eso, si hemos de aprender algo de la vida de esta mujer en el Antiguo Testamento, es a discernir la mano invisible de la providencia de Dios, el trabajo de Dios en las circunstancias suyas, incluso cuando no puede detectar su presencia para lograr su plan soberano y perfecto en su vida o en la mía. Cuando las cosas cambian de un momento para otro y usted se pregunta ¿dónde está Dios? Me recuerda la fábula de aquel cuento que un día una ranita muy solitaria fue a ver un adivino para ver cuál sería su futuro. El adivino le dijo a la rana: no te preocupes, rana, porque pronto vas a conocer a una chica que querrá saber todo sobre ti. Y la rana estaba tan emocionada y excitada, así que le preguntó al adivino: ¿cuándo conoceré a esa chica? El adivino le dijo: oh, la conocerás muy pronto, en el próximo semestre, en una universidad, en la clase de biología. La iban a abrir. Le cambió la historia. A veces las cosas se ven muy diferentes de un minuto a otro, cambian de dirección y se van a otro sentido contrario. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, hemos tenido sueños y los tenemos muy cerca y al siguiente minuto el desastre se acerca, aparece sin advertirnos y de un minuto a otro todo cambia? Así fue la vida de Esther. A veces incluso cuestionamos a Dios porque no aparece por ningún lado. Como que si Dios no sabe lo que está haciendo. Como que si Dios nos ha abandonado. Y eso no es así. Eso me recuerda la historia de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 4, versículos 35 al 41. Dice la Biblia que Jesús llegó a un lugar y dijo: pasemos la noche al otro lado. Tenían que cruzar el mar. Y en el versículo 38, ya estando ellos navegando, dice la Biblia que él estaba en la popa del barco, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron los discípulos y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así tan amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Se da cuenta? Jesús parecía que no le daba importancia a la situación. Estaba ahí, pero mientras él esté en el barco, no importa, todo está bien. Este es un libro clásico que parece más bien un cuento histórico de Cenicienta. Y al igual que la Cenicienta, antes de que Esther se convirtiera en la bella del baile, las cosas se volvieron oscuras y aparentemente sin esperanza para ella y el pueblo judío. Sí, como ya lo mencioné anteriormente, es el único libro de los 66 libros de la Biblia donde no se menciona el nombre de Dios. La pregunta de muchos ha sido: ¿por qué Dios permitió un libro en donde no se menciona su nombre? La razón, considero, es la siguiente. Él quería usar esta historia de Cenicienta como de Esther para enseñarnos algo sobre sí mismo, que es crítico para la vida suya y mi vida. ¿Y qué es esto?
Hay muchas veces en nuestras vidas cuando Dios no se encuentra en ningún lado. Hay muchas veces en nuestras circunstancias, hermanos y hermanas, cuando buscamos a Dios, pero Él no puede ser localizado. Hay muchas veces en que parece que Dios está permitiendo que nos sucedan cosas, como que si Él no nos amara y no se preocupara por nosotros. Y no parece estar presente cuando estas circunstancias dolorosas nos están sacudiendo y acongojando. Pero hay un término para esta invisibilidad de Dios. Esto se llama providencia. Ahí está. Cuando usted piensa que Dios no está, Él está ahí, trabajando detrás del escenario. La mano invisible de Dios. Es probable que Esther sea ese ejemplo clásico de la mano invisible de Dios en su trabajo, porque Dios gobierna todo. No concibo en mi mente a un Dios lejos de nosotros. No lo concibo escondido, sino al contrario, en silencio sí, pero trabajando. Bien dijo el reformador Martín Lutero: yo nada hice, la palabra lo hizo todo. Dios hace todo. De hecho, esta mujer Esther está tan impregnada de la providencia de Dios que, sin saber la razón por la que se incluyó en el canon bíblico, el libro no tiene sentido aparte de ser una gran historia. Pero Esther fue puesta en la Biblia para enseñarte a ti y a mí algo sobre Dios, que todos enfrentamos un momento u otro. Él está presente y trabajando, incluso cuando nuestras circunstancias se están desmoronando y Dios parece no encontrarse en ningún lado. Este es el amor de Dios. Pero cuando comprendes la verdad de que Dios está providencialmente en el trabajo, puedes moverte en la vida, hermano y hermana, con toda la tranquilidad espiritual y seguridad de que Dios está ahí, porque sabes que aunque no los puedes ver o sentir o oír, Dios está moviendo sus cuerdas de amor detrás de la escena. Aunque el mundo en este momento pareciera que lo dominan las enfermedades, las circunstancias, sus problemas, Dios no ha abandonado su creación máxima a usted y a mí. Deuteronomios 31:8 dice lo siguiente: el Señor va adelante de ti, Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. La providencia de Dios es un subconjunto de tantas enseñanzas. Su soberanía, que se refiere al poder absoluto de Dios. Él es soberano. Dios es bueno y no le pide permiso a usted ni a mí para actuar cuando Él quiere y como Él quiere. Él es soberano. Nosotros no le podemos decir a Dios: haz esto o haz lo otro, sino al contrario. Su palabra nos enseña entonces. Déjenme compartir con ustedes 5 escenarios, 5 puntos para profundizar ese silencio de Dios en la vida de Esther, porque es importante conocer la Escritura. Amados hermanos, número 1, Dios quiere que sepamos que Él está firme y soberanamente en control de todas nuestras circunstancias. Sí, es la verdad. Antes de que usted despierte, ya Dios sabe todo. Me gusta saber que Dios está en control de mi vida. No es que yo sea una marioneta en Él, sino que Él me ama
y prepara todo para mí como para usted. Dios es así. La soberanía es uno de sus principales atributos. Por eso es Dios, por eso es Rey. Nunca lo he visto, pero sé que está ahí. No puedo ver sus manos, pero sé que sus manos están ahí. Nada de lo que me pasa o nos pasa escapa a la cuidadosa acción de Dios, porque Él está moldeando su vida, la mía, nuestras vidas, solamente para revelar su gloria y su poder. El apóstol San Pablo lo dijo de esta manera en Romanos 11:36: ciertamente todas las cosas son de Él, y por Él, y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Por eso, número 2, esa providencia de Dios en el trabajo, detrás de las escenas, para controlar todas nuestras situaciones. Él está guardando y cuidándonos, aún en la misma enfermedad. Aunque la enfermedad nos venza, Él prepara todo para nosotros. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Nada de nuestra vida está sin el cuidado de Dios. Eso es la providencia. La providencia de Dios es la forma milagrosa y a menudo misteriosa en que se cruza e interconecta personas y eventos para lograr su voluntad y sus propósitos soberanos cuando Él quiere que las cosas sucedan. Amán quería destruir a los judíos y exterminarlos, y Dios dijo: no, no va a ser así. Dios tenía todo planeado para Esther. La Escritura está llena de verdades de la providencia de Dios. Descúbrala, léala, dése cuenta todo lo que Dios tiene detrás del escenario para nosotros. Usted no es casualidad en este mundo. Dios lo hizo con un propósito. Dios conoce a cada ser humano. Dios conoce cómo nos movemos con esa libertad. Pero no permitirá que esa misma libertad frustre la soberanía de Dios. Me da tristeza escuchar a cristianos pensar como que Dios ya abandonó este mundo. Como que si Dios perdió el control. Hoy más que nunca Dios está en control. Hoy más que nunca se está predicando el Evangelio por todos lados a través de estas plataformas. Hoy más que nunca los seres humanos están escuchando la palabra de Dios de mil maneras. Por eso Proverbios dice: son muchas las ideas del corazón humano, solo el consejo del Señor permanece. Y el consejo del Señor es su palabra. Así dice el Señor, dice Isaías, y escuche esto, para que le consuele, para que no se desespere. Así dice el Señor, el Santo de Israel, el que lo formó. Pregúntenme por lo que está por venir. Pregúntenme acerca de mis hijos y de la obra de mis manos. Yo hice la tierra, hice también al hombre y lo puse sobre ella. Yo lo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todas las estrellas. Ese es mi Dios, ese es el Señor suyo. Si Él nos dice todo esto en Isaías, tenemos que tener confianza en esa providencia divina. Por eso la providencia es a menudo misteriosa. Es posible que no veamos la mano de Dios en acción, pero Él tiene en sus manos esas cuerdas de amor que controlan todas las acciones para el bien nuestro. Esa es la soberanía de Dios. Dios está ahí. Por eso, 3, Dios acompaña las circunstancias y las personas para cumplir su voluntad soberana. Así como Dios planeó el nacimiento del Salvador Jesucristo
En el tiempo preciso y en el tiempo apropiado, Dios planeó todo, aún desde el dominio de los griegos y después el imperio de Roma. Y Dios preparó aquellos caminos y Dios preparó todo aquel mundo para que su palabra, su Hijo, naciese en ese momento de nuestra historia, de nuestro mundo. Y así el Evangelio se predicó por todas partes. Nada de lo que pasa está fuera del control de Dios. La historia de Esther revela entonces que Dios providencialmente causará o permitirá que sucedan cosas aunque parezcan contradicciones con lo que Él quiere para lograr sus planes. Cuando usted vea las cosas oscuras, solo piense que habrá mañana que estará mejor que hoy, con que el Señor nos va a sorprender. ¿Cómo nos va a sorprender mañana? Muchos me han preguntado, pastor, ¿cuándo vamos a abrir la iglesia? Muchos hemos pensado, ¿qué está pasando? Yo sé que Dios nos va a sorprender, porque no es en mi tiempo, es en el tiempo del Señor, cuando Él planea todas las cosas. Mis pensamientos no son los de Él. Aunque yo quisiera abrir la iglesia mañana, me muero por abrirla, pero quiero hacer las cosas de acuerdo al corazón de Dios. Todo está planeado. Dios permite todas las cosas. Este mismo templo fue construido hace más de 100 años para nosotros. Aquí estamos predicando la palabra del Señor. Nada lo va a cerrar, pero al contrario, nos estamos preparando para lo que Dios puede hacer mañana. ¿Cuándo suceden estas cosas? Dios quita todos los obstáculos e elimina todo para que su nombre sea levantado. Amán, ¿se acuerdan de Amán? Quería destruir a los judíos, quería causarles la muerte a todos, preparó todo a Amán y Dios le frustró los planes. Levantó a Esther, la hizo reina y no permitió. Nada va a cerrar la casa del Señor. Por eso me encanta el Salmo 90, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Cuando comienzo a comprender esa soberanía de Dios y sus formas providenciales de lograr su bendita y santa voluntad para su vida y para mi vida, puedo ser entonces consciente de las huellas digitales de Dios, incluso cuando parecen ausentes. Pero debido a esto debemos de confiar, amada iglesia, en Dios, incluso cuando no podemos rastrear su mano ni ver la obra de sus manos en nuestras vidas. Bien dice Isaías 45:15, en tu verdad, en verdad Dios, tú y Salvador de Israel, eres un Dios que se esconde. Es que Dios quiere mostrarnos cuánto nos ama para no desenfocarnos de Él. Es como un buen padre jugando con su niño cuando se esconde para que el niño lo busque. Y cuando el hijo lo busca, Dios le dice, el padre dice, aquí estoy, el niño se alegra. Muchas veces Dios permite esconderse para que le busquemos con más pasión y amor y no tomemos las cosas que tenemos a la ligera. ¿Cuántos deseamos la comunión? ¿Cuántos deseamos la Santa Cena? Dios no se ha ido. Él lo hará en su tiempo. Por eso, número 4. Cuando no podemos ver a Dios en nuestras circunstancias, necesitamos recordar que hay mucho más que lo que podemos ver. Mire a su alrededor. ¿Cuándo fue la última vez que compartió la palabra de Dios con una persona que usted no conocía? Hay mucho más que hacer. Recuerde lo que Dios ha hecho en usted. Dios le ha permitido estar en su hogar para que usted sea ese pastor en su hogar, ese líder en su hogar y comparta la palabra en su hogar. Porque la iglesia no son estas 4 paredes, es donde usted está.
Dios grabó entonces la historia de Esther para que podamos aplicar sus verdades a las circunstancias a medida que entiendes y aprecias la soberanía de Dios y respondes correctamente. Gracias, Señor, porque no has perdido el control. Mire la providencia de Dios en el trabajo de esta mujer, en un conflicto familiar, en una batalla cultural entre el poder del rey y todo su harén. Ahí Dios levantó una sierva para guiar a su pueblo. Ese es Dios. Si a usted no le sorprende, lo siento, pero a mí me sorprende cada vez que leo la Escritura. Me sorprende cómo Dios piensa, me sorprende cómo Dios habla, me sorprende el amor de Dios, y cada día me va a sorprender porque Él nos ama. Y me sorprenderá cuando llegue al cielo también a ver la hermosura de su creación. Cuando Él dijo: voy a preparar lugar para ustedes. Sí, ese es el amor de Dios. Nada pasa a la ligera para Dios. Dios usa las circunstancias como la usó en la vida de aquella mujer para lograr sus propósitos. Él es el maestro. Él sabe cómo mover las cuerdas para cuidar a sus hijos. Él hace su voluntad, su consejo. El consejo de Dios siempre es bueno porque es su voluntad. Por eso, amados hermanos, Dios puede incluso orquestar un plan, sí, un plan completamente separado detrás de toda escena principales de la historia para alinear las circunstancias para la bendición y la entrega de sus hijos. Dios planeó todo para este día. No fuimos nosotros solo las manos técnicas de Dios, pero Él planeó todo. Él planeó hasta toda esta plataforma de Facebook para que el mundo escuchara su palabra. ¿No se da cuenta? ¿No puede ver usted la mano de Dios en todo? Todo lo que está pasando. Aunque el diablo quiera destruir por un lado, el Señor levanta por otro lado. Dios no va a dejar su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Nada la va a destruir. Al contrario, Dios te está preparando un avivamiento para su iglesia. Yo lo creo. Lo creo porque Dios es así. Después de la tormenta viene la calma y la lluvia de bendiciones. Esther transmite un drama hermoso. El rey Asuero, el tío Mardoqueo y toda esta historia se unen, se mezclan para mostrar el poder de Dios. Amán quería ahorcar al tío de Esther, Mardoqueo. Y el diablo quería acabar con todos los judíos, y Dios trastornó los planes de Amán y los planes del diablo. Ni la horca fue para Mardoqueo, dice la Biblia, sino para Amán, porque lo quería ahorcar con una soga que puso en su casa. Cuando Dios une todas las cosas, lo que podemos ver en esta historia es el producto final del poder de Dios en usar a esta mujer para salvar a toda una nación. Esto me hace pensar, no soy panadero, no sé cómo hacer pan, pero pienso, para darles un ejemplo, en los ingredientes para hacer pan: harina, dígame usted qué más necesitamos, azúcar, sal, qué sé yo, levadura. Pero usted no puede agarrar un poco de harina en una cuchara y comérselo y decir qué rico está este pan. Ni puede agarrar una cuchara de azúcar y decir qué rico está este pan, ni mucho menos el aceite. Usted tiene que combinarlo todo. Y cuando usted lo combina todo, entonces usted dice: qué sabroso este pastel. Eso es porque lo que se produce es mucho más grande y mejor que solamente los ingredientes separados.
Lo que significa esto para su vida y mi vida es que así es Dios en su divina providencia. El Señor puede tomar la harina, el azúcar de su situación, la mantequilla de sus circunstancias, las frutas de su fracaso o las nueces de su éxito, mezclarlo en una licuadora soberana y salir con un pastel que sabe muy bien, porque su soberanía se logra a través de su providencia. Así verá la gloria de Dios y de que Dios es capaz de hacer cuando une todas sus circunstancias y las mezcla, y va a sacar entonces un hombre y una mujer de acuerdo al corazón de Dios. Así trabaja el Señor. Por eso hay muchas veces en nuestra vida cuando Dios no se encuentra, como lo vengo diciendo, en ningún lado. Y hay muchas veces cuando buscamos a Dios y no lo podemos localizar. Hay muchas veces en que aparece que Dios está permitiendo que sucedan cosas a usted y a mí. Pero déjeme concluir con esto diciéndoles, Dios está ahí, en su providencia. El Dios que se oculta para sorprendernos con algo nuevo. Cuando usted conoce la soberanía de Dios en su control, usted puede entender que Dios siempre está trabajando. Eso es porque Él sabe que aunque usted no lo vea, aunque usted no lo escuche, el Señor está ahí, en esa escena hermosa. Como aquel paralítico en el Evangelio de San Juan que fue leído. Año tras año esperaba llegar a aquella fuente y nadie lo podía ayudar hasta que apareció Jesús. Y Jesús no lo entró a la fuente de agua, sino que le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Dice la Biblia que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y se fue. Dios siempre va a llegar a tiempo a hacernos justicia. Como dijo el reformador una vez, Martín Lutero: Señor Jesús, tú eres mi justicia, así como yo soy tu pecado. Has tomado sobre ti todo lo que soy y me has dado y cubierto con todo lo que tú eres. Tomaste sobre ti lo que tú no eres y me diste lo que yo no soy. Qué hermosa palabra. Ese es el amor de Dios en Jesucristo. Él lo ha dado todo por usted y por mí. Él no está escondido. Él está actuando en su casa, en su trabajo, en toda esta pandemia, en este país, en su país, donde todo se ve oscuro. El Señor está ahí trabajando. El día llegará. A Él sea la gloria y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.